Señores, gracias por continuar con nosotros. Fidel Santana está con nosotros. Él es del Frente Amplio, es diputado de la República y bueno, hace días ya que no nos visitaba, está con nosotros. Gracias por tenerlo por acá, Fidel. Muy buenos días. Bueno, primero saludarles y expresarles mi queja pública. Yo creía que este programa, yo era co-dueño. No se ponga adelante, Fidel. No se ponga adelante y revise la agenda. La agenda. Y sáquele un ching a la Y agenda. saludar a toda la gente que sigue este programa. A nivel Toda la nacional, en mañana. cada Es rincón, un ahí éxito, estamos. realmente. De verdad que sí. Fidel, ustedes, discúlpame que inicie por acá, pero ustedes acompañaron a la presidenta de la Cámara de Diputados a San Juan de la Maguana a una actividad que ella tenía allá con relación a Sánchez. Es correcto, sí. Pero creo que el spot vende como que esa es la tumba de Sánchez. Ahí Pero fue que asesinaron a Sánchez. Ahí lo fusilaron. Exacto, Ahí lo entonces fusilaron. el lettering que le ponen al spot, al trabajo que hicieron, pone tumba de Sánchez, cuando la tumba del Patricio está aquí Sí, en el altar, En de, el la altar de patria. la patria. Pues le voy a hacer la sugerencia al área de publicidad. Exacto. Porque ciertamente ahí fue donde lo fusilaron. Exacto. Y ahí se levantó un Busto. monumento. Sí, un monumento, Sí. especie de mausoleo Mausoleo, sí. al Patricio, porque, claro, hay que honrarlo, pero vender la imagen de que ahí es que está la tumba, creo que es erróneo. De hecho, a mi esposa le entró la duda. Y me dice, pero, ¿y eso? Yo había visto ese spot muchísimas veces y no me había dado cuenta. Y ella me dice, pero la tumba de Sánchez no en el altar de la patria. Correcto, los restos están ahí. Digo, eso es lo que nos han dicho durante mucho tiempo. Pues mire, yo no había reparado tampoco en el... Sí, no, que yo te estoy diciendo que veía eso. ¿Y por qué quise empezar por acá? Porque fue justamente anoche y yo, bueno, se lo voy a comentar a Fidel, que él estuvo ahí presente y que es como, no tergiversarlo porque no hay esa intención, sino es como que no informar lo correcto. Porque la gente, ya los niños que ven eso, leen el lettering, o sea, leen las letras y dicen tumba de Sánchez. ¿Cuántas tumbas hay? Sabemos que sus restos están aquí en el altar de la paz. Para que por favor le haga una sugerencia se lo haré. al equipo de comunicación de la Cámara de Diputados. A nuestra queridísima amiga Danilza Vargas, Danilza que está ahí Vargas, comandando esas muy tropas. activas. Muy Hay activas. un equipo muy profesional. Muy dinámico, Sí, muy dinámico, realmente. Mira, fue una gran actividad. De esa actividad queda pendiente un reclamo. Es importante que la gente que le lleva los resúmenes al presidente se lo recuerde. El tema de sacar los restos de Pedro Santana del Panteón Nacional. Eso es realmente un acto ignominioso a quien fusiló a Sánchez y a María Trinidad Tenerlo Sánchez, junto con él. a Duvergé, entre los héroes de la República. El presidente puede enmendar eso es un tema de un... Pero todo el mundo le ha sacado el cuerpo a eso, porque eso es un reclamo que viene desde que pusieron los restos. En la Cámara de Diputados hay una iniciativa que se propone este hecho, pero realmente el presidente puede resolver eso con un decreto. Una cosa sencilla, devolver los restos de Pedro Santana a su provincia. ¿Y lo querrán? Bueno. ¿Los querrán? A alguien tendrá que aceptarlo. Claro que sí. Bueno, Fidel, perdóname, Pedro, hablando de proyecto, nos ocupa el proyecto que incrementa en un 2% los impuestos de algunos servicios de las telecomunicaciones en el país, que en definitiva eso se va a traducir en perjuicio de los usuarios. ¿Cuál es el tratamiento que desde la bancada que representa se le va a dar a eso? Si realmente se va a apoyar, porque la verdad es que estaríamos atentando contra el derecho de los usuarios y la economía de los más pobres. Dos cosas ahí. Lo primero, nadie discute la importancia de la sostenibilidad y ampliación del 911. Está claro que es un programa
que ha resuelto muchas cosas, aun cuando hay zonas donde se está implementando con dificultad. La gente de Puerto Plata se queja de que las llamadas caen en Santiago y que la recepción no conoce Puerto Plata y hay muchas dificultades para que lleguen a tiempo a los lugares. Creo que es un programa que se puede mejorar y creo que quien está al frente de ello, el doctor Montalvo. No, en la parte ejecutiva, sí, hay uno. el doctor que estuvo al frente de Darío Contreras por décadas. Quesada. Doctor Quesada. Es un hombre Doctor Quesada. de una voluntad. Héctor Quesada. Exacto. Y un trabajador permanente. Sí, sí. Yo sé que este tipo de sugerencia inmediatamente actuará para corregirla. Repito, nadie cuestiona la importancia de ese programa para el país. Ahora la oposición, y entre ellos el bloque del cual soy vocero, bloque Frente Amplio, PQDC, junto con el PRM y otros actores de oposición, hemos cuestionado lo que surge como un impuesto. Algunos técnicos hablan de un impuesto improvisado, porque no ha sido parte de una discusión, y una reforma. De hecho, no fue ni siquiera previsto. No. En la misma construcción del proyecto no fue previsto, pero mucho menos en el presupuesto del año 2018. Sí. O sea, que no se ha previsto para el año 2018, no se previó para el año 2017. Que para el 18 están a tiempo. Se ha visto, pero que se ha visto como una improvisación, ni siquiera se ha planteado la posibilidad que esté dentro del presupuesto del 2018. Sí, así lo observamos. Los gobiernos del PLD han buscado siempre un camino fácil, cargarle a la población las cosas, a veces incluso con impuestos ilegales. Se encuentra industria y comercio cobrando un margen ilegal a los combustibles y manejando un dinero grueso, ¿verdad? Ilegal. O usted se encuentra las llamadas subastas de productos agropecuarios importadas y el gobierno teniendo cuantiosos recursos, lo presenta como un gran éxito, que tiene 800 millones de ganancias, 1.000 millones de ganancias. Pero eso es sobre la costilla del consumidor que lo está haciendo el gobierno. Entonces, este es un caso parecido. Nosotros creemos que el camino debería ser el recorte del gasto. Este es un gobierno que gasta mucho dinero. Gasta mucho dinero en cosas no prioritarias. Y ¿Cómo cuáles? Nos pronunciamos. La gente vive denunciando todos lo que tiene que ver a que excesivo gasto en publicidad, excesivo gasto en bocinas pagadas, excesivo gasto en viáticos y privilegios y salarios escandalosos de muchos funcionarios, violentando la ley. Aquí la ley dice que el presidente es el funcionario público de más alto salario. En papeles, pero en la práctica no. Establece la Constitución de la Sí, República. claro. Sin embargo, el gobernador del Banco Central gana Aquí hay cerca de varios 2 millones de funcionarios pesos. que duplican el salario La del presidente de la superintendencia. República. Y las superintendencias. Entonces esas son distorsiones que el gobierno bien pudiera recoger esas cosas y usar esos recursos para la sostenibilidad de ese programa. Pero también ha disuelto, Pedro, otras instituciones. Sí. Recogió todo lo que es transporte en el Intran. Lo concentró en una. Lo concentró en una. Sí, la nueva ley. Eso se va avanzando. En algo se va avanzando. Así lo ha previsto. Y realmente se han creado los protocolos, se han hecho los protocolos, ¿cómo se llama, Pedro? Reglamentos. Los reglamentos para que el Intran funcione perfectamente. Se está trabajando. Fidel. Tengo conocimiento de que están trabajando en eso. Hay un equipo en ese sentido. En la Cámara ha habido un grupo de diputados encabezado por Tobías, conocedores del
del tema en profundidad. Conozco también de aportes a lo que terminó siendo ese proyecto, incluso del actual director de la Policía Nacional. ¿Sí? De modo, ese ha sido un proyecto trabajado por años y tengo la información de que se va instalando un equipo que tiene las condiciones y el experticio técnico para echarlo a andar. Fidel, tú eres un dirigente de oposición, pero tú tienes unas peculiaridades que uno como que te ve diferente a la oposición desde el punto de vista de los aportes, de la preparación, del planteamiento de los temas. Hoy, ya en una hora y algo, estará reuniéndose el Consejo Nacional de la Magistratura. Una gran expectativa, muchas acciones de parte de la oposición y la sociedad civil en torno a que no vayan políticos a las altas cortes, sobre todo ellos tienen el ojo puesto en el Tribunal Superior Electoral. ¿Cuál es la visión de Fidel Santana? No de la oposición, no te voy a meter en ese saco de mucha gente que hay ahí que aporta muy poca cosa al país, te voy a sacar de ahí y te voy a poner donde tú tienes que estar o donde has estado. ¿Cuál es la visión? ¿Qué espera Fidel Santana de las altas cortes, lo que se va a escoger en el día de hoy? O quizá mañana es que estemos ya informados de quiénes serán los seleccionados. A lo mejor hoy se tome la decisión y como es a puerta cerrada, exacto, entonces sea mañana que se dé a conocer. que se anuncie. Sí, mira, el país tiene una larga historia de lucha en procura de una institucionalidad más sólida. La manera como se han escogido las altas cortes, aunque en apariencia es distinto, en la esencia es lo mismo que el juntazo que dio Balaguer en el 78, quedándose con 2 senadores para tener el control de del Consejo. del Senado, que era el que escogía los jueces. Es decir, la justicia dominicana ha estado atrapada en ese afán de quienes ejercen el Ejecutivo por garantizar la impunidad. Y todo el esquema institucional de la República Dominicana está desdibujado. Porque primero, no es cierto y nadie cree que el legislativo es el primer poder del Estado. En los hechos, es un sello gomígrafo. Y no es cierto ni nadie cree que la justicia sea un poder independiente. Es un órgano político arrodillado al Ejecutivo, con sus excepciones, porque nadie puede dejar de observar comportamientos muy valerosos y que sientan precedentes. La jueza Miriam Germán es un caso paradigmático. La sociedad la observa. Referente incluso. Es un referente moral. El juez Alejandro Vargas. Alejandro. Y así hay. La jueza del Tribunal de Tierra, Sí, que falló sobre Bahía de las Águilas. sin duda que hay. Incluso fue de las personas que, acompañando o siendo solidario con el juez Alejandro Vargas, dijo, no, pero si ese consejo no confía en el juez Alejandro Vargas, tampoco va a confiar en mí. Que déjeme decirle que es una pena que el país desperdicie la oportunidad de tener unos jueces como estas 2 personas en ese alto tribunal, Suprema Corte de Justicia. Sí. Porque se requiere que ese órgano y todo el aparato judicial se afiance como un órgano confiable. La oposición ha dicho, sobre todo el PRM, nosotros no vamos a aceptar que se quede ninguno de los actuales miembros del Tribunal Superior Electoral. Incluso en el día de ayer incoaron una querella por asociación de malhechores, una actividad que para mí es perversa. ¿Por qué no lo hicieron antes? Esta gente llevan ahí aproximadamente 6 años
Casi 5 años. No, casi 6. Porque fue en el 2012. Exacto. Casi 5 Casi años. 5 años, gracias Ulises. Entonces, ¿por qué no incoarlo antes? Si vienen quejándose desde hace tanto tiempo, ¿por qué esperar un día antes de la reunión final del Consejo para escoger y venir como con una especie de chantaje hacia el sector que representa a Danilo Medina, que tiene mayoría en el Congreso? Entonces, ellos dicen tajantemente no vamos a aceptar, pero la Constitución dice otra cosa. La Constitución habla de que hay una mayoría y que mayoría en democracia es quien decide y toma decisiones. Si por casualidad esa mayoría decide que se queda uno, que se quedan dos de los que están, ¿qué pasaría? Mire, el tema de mayoría es discutible porque no hay duda de que es legal esa mayoría. Ahora, sus decisiones pueden ser legales, no así legítimas, porque acuérdense que es una representación Sí. la que está allí, incluso en el Congreso, la mayoría del PLD, pero es la mayoría, la representación. Muchas veces la mayoría del país cree otra cosa y quiere otra cosa. Pero es relativo. Por eso le digo, ¿verdad? Puede ser Porque legal. no tenemos que ceñirnos a lo que dice el mandato constitucional, no a lo que dice lo que pueda pensar Pero la el mismo gente. mandato constitucional es el que dice que los representantes y el propio presidente de la República gobiernan en nombre del pueblo dominicano, Claro. ¿verdad? Y se supone que deben estar atentos a lo que está pensando el pueblo y además lo miden. Si hay un gobierno que está midiendo permanentemente lo que cree la gente, lo que está opinando la gente, es este de Danilo Medina. Y saben cómo está pensando el pueblo dominicano. El pueblo dominicano no confía en la justicia hoy, por la manera como fue configurada. Entonces el gobierno tiene la oportunidad para corregir esos errores. El pueblo dominicano y sobre todo los actores políticos no confiamos en el Tribunal Superior Electoral como está configurado, porque ha actuado como un brazo político al servicio de una determinada estrategia. Si queremos traer procesos electorales confiables, sin trauma, pues tenemos que colocar allí jueces que sean equidistantes y confiables para todos los actores. Mire, yo le puedo poner ejemplo. Manuel Jiménez, que fue candidato del Frente Amplio a síndico en Santo Domingo Este, todavía está esperando un reclamo, que le respondan un reclamo por fraude electoral en Santo Domingo Este. Todavía está esperando. Pero no lo puede esperar porque ya hay una proclamación del candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Lo proclamó como ganador. Ya, la respuesta es esa. No es que no lo debe esperar, es que sabe cuál es el resultado. Sería muy Debe cándido. esperarlo porque es un tribunal y hay que administrar justicia. Y los abogados dicen que una justicia tardía es una justicia denegada. Se le ha negado la justicia a Manuel Jiménez Claro que sí. en el tribunal electoral, hay que decirlo, y a muchos otros. Entonces, no es confiable. Para los actores políticos, esos integrantes del Tribunal Superior Electoral no son confiables para administrar los aspectos contenciosos de un proceso electoral en el 2020. Pero Fidel, una cosa, ese es el punto de vista de la oposición y yo creo que hay que tomarlo muy en cuenta, porque en un sistema democrático no solamente verdad es lo que dice el oficialismo. Exacto. Lo que estamos criticando, yo personalmente, Pedro, que lo hizo muy categóricamente y muy puntualmente, lo que estamos criticando es la fecha. Es el tiempo en que esa gente hace ese sometimiento. Pero si usted tenía esa percepción, si usted tenía esa seguridad de que esa gente hicieron X o tal cosa, ¿por qué no lo someten en ese tiempo, en el tiempo que usted tenía el aval, el documento, Claro. la prueba, y esperar a un momento como esto, porque eso se ve como un mecanismo de presión a ese Consejo Nacional de la Magistratura que a todas luces saben que no van a tomar decisión que le favorezca porque hay una matemática 6-2. Exacto. O sea, es impensable que se vaya a tomar una decisión que favorezca a la oposición en este momento. Se puede estar o no de acuerdo
con esa iniciativa de uno de los partidos de oposición. Yo en lo personal digo, mi problema no es personal con ningún magistrado ni con ningún funcionario, no es personal, es un tema político y es un tema también de sus hechos, o sea, lo que ha auspiciado o patrocinado. Yo cuestiono sus hechos. Y te digo que no se está buscando que ese Consejo de la Magistratura favorezca el reclamo de la oposición. Se está buscando que ese Consejo de la Magistratura produzca una decisión que llene las expectativas del país. La oposición no le ha propuesto jueces. La oposición no quiere que le apoyen ningún juez. La oposición quiere jueces independientes y jueces equidistantes. Pero igual la oposición, Fidel, perdóname, perdóname que te interrumpa, porque lo que estoy viendo es que la oposición está dando palos a ciegas y está intentando montarse en la ola sin crear ellos la ola. Es decir, le están llevando agendas a otros grupos y no asumen su propia agenda. No tienen. Lo han demostrado desde que pasaron las elecciones, lo han demostrado. En esta ocasión, como hay una marcha verde que está fuerte, vigorosa, con todas las razones del mundo para protestar en las calles pacíficamente, esta excusa la toma la oposición, o más bien este punto lo toma la oposición, lo hace suyo, y exige ahora que ninguno de esos jueces vayan al tribunal en un próximo periodo. Lo que criticamos es que ellos no hayan asumido esa parte como opositores y lo hayan expuesto como una demanda de interés nacional, no de la oposición. Esa misma querella de ayer, ¿por qué no lo hicieron Esa misma antes? querella de ayer, ¿por qué no la hicieron antes? Mira, lo de la querella, no me he detenido a observarla, ¿verdad? Vi la información, pero el reclamo de tribunales imparciales, la oposición en su conjunto, toda la oposición, desde que salimos del proceso electoral pasado, hemos venido reclamando que, que se produzca un proceso de afianzamiento institucional y en el ámbito de la justicia hemos venido reclamando que las altas cortes se constituyan con jueces de carrera, con jueces equidistantes. Y lo apoyamos. Tenemos desde que pasó el proceso pero no electoral. con chantaje. Yo apoyo todo eso, pero no con chantaje. Porque esas son estrategias baratas de gente que, como bien acaba de decir Ulises, no tiene nada que aportarle al país y quieren dirigir al país. Parecería eso. Hermano mío, pero siendo así, yo le diría a usted, y agradezco mucho la distinción que me hacen a mí, ¿verdad? Me sacan del... No te sacamos de ahí. No, pero que tú no estás en ese redil. Eso es el PRM. Pero yo te pregunto, Fidel, ¿por qué ¿por qué si la oposición tenía un punto fijo, una concepción clara de lo que debían ser las altas cortes, no hizo también propuestas que no necesariamente tenían que tener vínculos políticos? No, hombre, no. Miren, como nosotros no queremos personas con vínculos políticos, nosotros proponemos fulano, fulano y fulano, que son las personas que tienen capacidades para estar en ese tribunal. Pero la oposición, debo decirte que en conjunto ha sido muy precisa en decir, no queremos repetir la historia del reparto. Porque el mal de origen de la debilidad que tienen estas altas cortes es los famosos pactos. Sí. A veces Tú con, me das uno, a yo veces pongo con otro. corbata del mismo color y otras veces sin corbata. Azules. Pero en definitiva, el reparto. Y la oposición ha dicho, no vamos a participar en eso. De andar proponiendo 3 para que me dejen uno. No queremos que nos dejen a ninguno. Queremos jueces independientes, jueces de carrera, gente con trayectoria de respeto por las leyes, gente que no esté vinculada a un partido político. Eso es lo que hemos dicho. Pudieron haber hecho esa propuesta. La hemos hecho decenas de veces. Digo, propuestas puntuales. La oposición ha dicho,
No vamos a contaminar eso proponiendo, porque en definitiva eso será interpretado o terminará siendo un reparto. Es lo que la oposición ha dicho. Creo que fue un error. Pero Se bueno. nos fue el tiempo. Se nos quedó la Marcha Verde, hacia dónde van ahora, Gran Marcha La Nacional. marcha es un acontecimiento 30 ciudadano, una cosa poderosa. El gobierno debe poner atención al pueblo Usted debería ser movilizado. el líder de la Marcha Verde. No, Tiene perfil. la Marcha Verde tiene un liderazgo muy diverso en todos los rincones del Pero país. eso no da Yo estructura. soy un ciudadano que la respalda y que camina con ella en bajo perfil, construyan pero es- la respaldo Tiene que construir firmemente. estructura. Construyan estructuras si quieren que esto surte efecto. Exacto. Fidel, gracias por estar con nosotros de verdad. A sus órdenes. A Cintia para que esté muy atenta, para que te reprogramemos, porque hay unas cuantas cosas que, Sí, quedan hay en el que- tintero. Sobre todo proyectos que hay ahí en la Cámara En de la Diputados. Cámara. Señores, hasta mañana. Si Dios A las lo 6 en permite. punto.